Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque en la sociedad que vivimos ahora, especialmente la sociedad occidental, que todo es muy rápido, todo es a velocidad de la luz, que todo parece como si fuera una película que hubiéramos puesto pasándolo con el mando de distancia a toda velocidad, todo se olvida rápido. Y no debemos permitir que situaciones como estas se olviden dentro de unos meses, que las personas que están allí sufriendo estas situaciones queden olvidadas, queden desamparadas. Tenemos que toda la sociedad presionar a nuestros gobernantes para que estos a su vez presionen a los que ahora gobiernan en Afganistán para que respeten los derechos humanos de todas las personas, que respeten especialmente a las mujeres, que respeten a los que no piensan como ellos y por lo tanto puedan tener una vida más racional. Es cierto que nosotros en Europa hemos tenido la suerte de haber pasado por todos sus procesos. Hemos tenido la Revolución Francesa, hemos tenido las revoluciones industriales, las revoluciones de los trabajadores, hemos tenido el impulso de grandes pensadores como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, de Marx. Es decir, hemos tenido una evolución en Europa que lo hemos transmitido a una parte del mundo, como América, como otras zonas determinadas que han llegado a la cultura que nació en Europa y que es una cultura que no es ni mejor ni peor que las otras, pero sí, en cuanto a los derechos humanos, es la cultura más avanzada de todo el planeta. Y por ello no sería digno de los que tenemos democracias con todos sus defectos, con todas sus dificultades, no sería digno de que solo nos miráramos a nosotros mismos. Debemos ayudar a aquellos pueblos que, respetando su cultura, sin embargo, están también sufriendo bajo el pretexto de que es su cultura, lo que están sufriendo son violaciones, son lesiones de sus propios derechos, de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, de las libertades, de la dignidad que debe tener cada persona por el hecho de ser persona, y que ninguna cultura tiene derecho, sea cual sea, a pisotear, a aplastar. Y en cuanto a mi intervención en este magnífico libro, organizado por Cristina Harkin, y como tengo que ir un poquito antes, por razones de que doy clases dentro de un rato, yo elegí, como habéis podido ver, a Thalía. Thalía es una figura agradable, por eso la elegí. Es una figura que nos trae la comedia, nos trae el teatro, pero el teatro más desenfadado, no la tragedia, como la que acabo de mencionar. Es la comedia, el contacto con la naturaleza. ¿Sí? Y por eso normalmente se la representaba con unas flores en la cabeza. Es ese contacto entre el hombre y su procedencia. Y siempre tuvo mucha relevancia Thalía en el mundo antiguo, en la mitología, hija de Zeus, de Demónides. Y es una figura que ha entrado siempre en los acervos culturales, no solamente griegos, sino ha penetrado con distintos nombres en todo el mundo occidental, en toda la cultura occidental. Como parte de ese patrimonio tan elevado que fue la cultura griega, que supo penetrar a través de la cultura romana y que de alguna forma ha llegado a todos los extremos del planeta. Y por eso esa cultura, el lazo que me he dicho al principio, esa cultura europea, griega, pues esa cultura más evolucionada, más avanzada, que no es en detrimento de las demás culturas del mundo, todo lo contrario, y las ayuda a protegerse, porque lo que machaca a una cultura no son otras culturas, estas culturas son elevadas. Lo que machaca a una cultura es la ignorancia. Lo que machaca a una cultura es que las personas que están viviendo en ese sitio, en ese lugar, no vean respetados sus derechos.
Por eso Thalía, junto con otros referentes de otras mitologías que habéis tratado vosotros, son también símbolos de la cultura. Son signos y símbolos de lo que debemos extender y debemos transmitir al resto de las culturas del mundo. Es la cultura occidental, la cultura americana, la cultura europea, la cultura africana, la cultura asiática, grandes culturas. Pero todas las culturas deben fundamentarse, deben basarse en el respeto a los derechos humanos, el respeto a las libertades. En definitiva, sin esos derechos, sin esas libertades, todas las culturas no sirven para nada. Porque primero tiene que ser el ser humano. Y si el ser humano no es lo primero, lo demás, desde mi punto de vista, son. Y termino repitiendo que muchas gracias, Cristina, una vez más, primero por darme el honor de poder inaugurar estos magníficos actos que tú siempre preparas, y decirte que es un orgullo para Arturo Peo y es un orgullo para Espacio Abierto tenerte a ti como socio de honor, como codirectora de Espacio Abierto, tener esta relación tan especial siempre que hemos tenido con tu asociación psicoanalítica. Yo aprecio mucho el psicoanálisis y especialmente aprecio mucho lo que he ido aprendiendo durante todos estos años de ti, del psicoanálisis, del ser humano, de una persona que sabe escuchar y que sabe mirar. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias a todos. Hasta pronto. Muchísimas gracias a ti, querido José Antonio. La verdad es que para nosotros es un honor el tener a alguien como tú allí en Madrid para poder tener nuestro espacio de psicoanálisis en una de las ciudades más importantes de España, que además es la capital y que es básico el poder tenerte aquí para que nos apoyes en la difusión del psicoanálisis. De verdad un honor tenerte con nosotros, nuestro más grande agradecimiento. Vamos a darle ahora la palabra a Paola Franco, que va a iniciar con su texto El andrógino. Paola Franco es representante del ATE en México, psicoanalista en México. Adelante, Paola. Buenos días a todos. Gracias, Cristina. El andrógino. La mitología sería un reflejo de la estructura social y de las relaciones sociales. Levi-Strauss. En esta ocasión me serviría del mito de andrógino que creó Platón y del mito de la laminilla que creó Lacan para dar lugar al órgano de la libido. Aristófanes en el banquete habla de que cada uno de nosotros busca su otra mitad. Esa es la búsqueda sobre Eros. Cuando se encuentran dos mitades que originalmente estaban unidas, surge la alegría del amor. Por eso cuando estamos enamorados queremos una relación duradera y completa. El andrógino participaba de masculino y femenino. Su forma era redonda en su totalidad, con la espalda y los costados en forma de círculo. Tenía 4 manos, 4 brazos, 4 piernas, 2 rostros, preferentemente iguales, sobre un cuello circular y sobre estos 2 rostros situados en direcciones opuestas. Una sola cabeza y además 4 orejas. 2 órganos sexuales. Los andróginos eran de 3 sexos. Lo masculino era descendiente del sol, lo femenino de la tierra y lo que participaba de ambos era la luna. Un día los andrógenos intentaron subir al cielo para atacar a los dioses, ya que eran veloces, con fuerza y vigor. Tenían un inmenso orgullo con el que conspiraban contra los dioses, por lo que Zeus junto con otros dioses no sabían cómo ponerles un límite, no podían exterminarlos ni terminar con su linaje, pero no se les podía permitir seguir siendo insolentes. Zeus, montado en cólera y celos, propuso que la solución era hacerlos más débiles, cortándolos en mitades. Esto los haría más débiles, útiles y numerosos para el trabajo. Conforme los cortaba, le dijo a Apolo que volvieran su rostro a la mitad del cuello en dirección al corte, para que el andrógino, al ver su propia división, se hiciera más moderado. Zeus pensaba de suerte que siendo 2 llegarían a ser 1. Cuando los andrógenos se vieron sin su otra mitad, cayeron en una nostalgia, en dolor y muerte. Pero buscaron el amor, solo era la forma en que podían seguir en esa búsqueda sobre Eros.
El amor le permitía al andrógeno la búsqueda de la belleza, de la inmortalidad, por medio del vínculo de amor con otro, ya que el regreso a la búsqueda de su otra mitad los hacía recobrar la naturaleza imaginaria donde no había falta. Todo era completud. Michel Enleade, en su libro Menistófeles y el andrógeno, propone que el hombre está constituido por parejas de contrarios y binarios, de la misma manera. En la experiencia analítica son las redes de significantes que se van tejiendo. El hecho de elegir es una pérdida. El sujeto se queda bien con esta elección, con esta falta. Como ya sabemos, el inconsciente para Lacan estaba estructurado como un lenguaje, y con esta afirmación que da en el seminario de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis supera el mito del andrógeno. Porque Lacan juega con un dicho francés que es: las tortillas no se hacen sin romper huevos, refiriendo al hombre letra. Cuando una criatura nace, metafóricamente se rompen las membranas del huevo, la placenta de donde sale el feto. Así se puede hacer un hombre letra o laminilla, ya que se pierde algo al nacer sin duda. Lacan compara a la amiba con la laminilla, ya que ésta se desplaza parasitando a otro o a su mismo organismo. Siempre está ahí en todo organismo vivo, sobrevive a todas las divisiones. Lacan explica el mito de la laminilla para ubicar las pulsiones, la libido, las cuales son inagotables, pero no por eso quiere decir que no existan. Al contrario, es el mismo caso que los significantes están en un continuo fluir dentro de la red de significantes en el lenguaje. Esto es lo que da lugar a la laminilla para bordear y hacer de la libido un órgano. El recién nacido en su primer plano entra al mundo de los significantes, de la cultura, del lenguaje, lo cual es su primer pérdida al vivir. Después de haber vivido en un mundo completo, pasa al mundo donde conoce la pulsión de muerte, el corte, ya no solo la pulsión de vida, que fue lo que le sucedió a los andróginos al ser cortados a la mitad. Las pulsiones, como las nombra Freud, para Lacan son los representantes, los restos que quedan equivalentes del objeto A, que hacen que el recién nacido se comience a vincular con el mundo, con el otro, lugar donde se da el primer significante. Esto puede ser la mirada, la voz, ya que un significante es lo que representa a un sujeto ante otro significante. Nacemos asexuados, y el sexo es algo que es determinado por los significantes dentro de un marco cultural. De ahí que para Lacan la cuestión de género queda de lado, ya que son más bien las posiciones las que va tomando cada sujeto frente al falo. Así, un sujeto frente a otro al nacer queda fijado como un significante. Cuando se relaciona con el otro, hace surgir lo que representa la laminilla. Es la relación del sujeto viviente con lo que pierde, por tener que pasar al ciclo sexual para reproducirse. Las pulsiones tienen dos caras, la libido está impregnada por esto, y la laminilla también. Son la pulsión de vida y la pulsión de muerte. El goce es necesario como motor o goce mortífero para algunos sujetos. Al final la sombra, ahí está el fantasma. Lo inconsciente es como si se cerrara y abriera, va marcando el tiempo en relación al significante, ya que queda por nacer, el sujeto siempre está dividido. En el psiquismo no hay nada que permita al sujeto situarse como ser macho o ser hembra. Lo que se hace en dichas posiciones es aprender en el campo del otro. Otra de las características de la laminilla es que tiene un borde que se inserta en la zona erógena elegida de cada sujeto, en uno de los orificios del cuerpo, en la medida que lo inconsciente abre y cierra. Así el órgano de la libido, la laminilla, se vincula con lo inconsciente a las pulsiones por medio de las zonas erógenas, oral, anal, espópica e invocante. Es por eso que tenemos noticias de ellas a través de los significantes que se generan en análisis. De lo que se va a hablar a un análisis es justamente de lo que se falta, de lo que no se tiene, del dolor que causa la pérdida. La sexualidad tiene que ver con la falta, con el lenguaje, con las redes significantes, con las pulsiones y el goce. Mientras Aristófanes con su mito busca la completud del ser amado, de su otra mitad, la experiencia analítica es la búsqueda de esa parte de sí mismo que fue para siempre perdida, parte perdida de la cual se constituye por el solo hecho de ser un ser viviente sexuado, que no es inmortal. Al análisis se va a saber sobre la muerte y las formas de cómo se goza en el campo del lenguaje en el vínculo con los otros. Lacan, a partir del mito del andrógino, explica cómo se da la castración en lo sexual, siendo un término que remite a lo imaginario, porque la castración es la función que realiza un corte en el sujeto en relación a su falta.
y los vínculos que tiene con los otros, donde no existe el par perfecto de significantes, el corte sincrónico en la cadena significante, siempre es así. En lo dicho es donde se encuentra el deseo del otro y mi deseo vía la identificación, pero algo de eso se pierde en el inconsciente, siendo la pulsión el empuje que rodea a los objetos como límite de las zonas erógenas en el límite que se restaura y se recupera la pérdida original. La repetición en la experiencia analítica apunta a la elección, a la vida, a pesar de la falta que nos habita. Gracias. Muchas gracias a ti, querida Paola, por tu texto sobre el andrógino. Y vamos a darle ahora la palabra a Adriana Barona. Quiero agradecerle mucho a Adriana Barona todo lo que nos apoya en este evento. Ella es representante del ATE en Perú, en Colombia y en París. Y nos va a hablar hoy de Artemisa. Adelante, Adriana. Sí, bueno. El mito de Artemisa. Artemisa es quizás uno de los mitos más antiguos que se conoce en Grecia. El nombre de Artemisa invoca el nombre de algunas boutiques de productos naturales en algunos países. Se le conoce como la diosa de la caza, la protectora de los animales salvajes, protectora de los terrenos vírgenes, una protectora de los bosques y las sabanas allí donde el hombre no ha intervenido para transformarlo. También protectora de los nacimientos, de las doncellas, sanadora de las enfermedades de las mujeres. El mito de Artemisa invoca lo puro y lo salvaje de la naturaleza, una diosa distinta a otras, pues no fue accesible ni por otros dioses ni por otros humanos de sexo masculino. Por su protección a las doncellas, se ganó en Grecia el título de la patrona de las vírgenes. Artemisa me cautiva por ser una diosa salvaje, quien, a pesar de ser una diosa femenina protectora de las doncellas, no tolera el contacto con los hombres ni la transgresión de la ley, en especial la de la castidad, la suya propia y la de sus doncellas. Algunos lugares de culto se limitan solamente a la presencia de las mujeres para complacer su simbolismo y lo que representa una diosa de lo femenino y de la naturaleza salvaje. En la mitología griega, Artemisa es representada como una diosa virgen, vestida con atuendos amplios, recorriendo los campos acompañada de flechas y un arco, rodeada de animales salvajes. Artemisa, por su propia historia, podría decirse que es una mujer condenada a la errancia y al destierro. Según los mitólogos, Artemisa era hija de Zeus y Leto. Al descubrir la infidelidad de su esposo Zeus, descarga su ira contra Leto, anunciando destruir la tierra que la coja para dar luz. Impide también a su hija, Ilitia, diosa de los partos, de intervenir para ayudarla a dar a luz. Es así como Leto parte en busca de un lugar que la acoja para dar a luz. Por donde ella pasaba, su estadía era rechazada para protegerse de no provocar la ira de la diosa Hera. Finalmente, Leto encuentra refugio en una isla particular que combinaba la posición del mar, la isla errante de los celos. Era además la isla sagrada de las diosas. Era una característica de ubicación privilegiada. Se convierte en el lugar ideal para protegerse de la furia de Hera, su amenaza. En esa isla, Leto da a luz a un par de mellizos. Artemisa y Apolo, el dios del arte y de la iluminación, se convierten en los gemelos de la mitología griega. Luego de dar a luz, Zeus decide fijar la isla del océano para detener su peregrinaje. Artemisa le pide a su padre Zeus varios deseos: de permanecer virgen, gobernar sobre las montañas, ayudar a las mujeres en el parto, aliviando sus dolores, poder contar con 70 hijas del océano con edad de 9 años para que le sirvieran de coro, vestirse con una única túnica amplia hasta las rodillas y 20 de ninfas como doncellas para que cuiden de ella, vivir en los bosques para dedicarse a la cacería. Artemisa encarna el poder de lo femenino, la intriga, la crueldad y la rivalidad. El mito de la virginidad de la obra de Freud nos da cuenta del valor de la antropología psicoanalítica en la comprensión de los mitos y tabúes de la historia. La leyenda cuenta que un día la diosa Artemisa se estaba bañando junto a sus amigas cuando se acercó a mirarla el príncipe tebano Acteón, que se encontraba de pesca con sus perros en esos lugares. Sus amigas, al contactar su presencia, cubrieron el cuerpo desnudo de Artemisa.
Este acto de voyerismo de Acterón la enfureció y parece vengarse. Lo convierte en ciervo para que sea atacado por sus tropas de 150 perros, quienes lo devoran sin saber que mataron a su propio amo. Artemisa defendió siempre su virginidad y las mujeres que hacían parte de su círculo deberían guardar votos de castidad como única condición de permanecer con ella. Es por esta razón se convierte en el emblema de las doncellas jóvenes. A Artemisa se caracteriza también la cólera de lo femenino y la venganza. A Artemisa se le conoce además como la protectora de las amazonas, mujeres libres o más bien libertarias, gobernadoras de sus vidas, guerreras y cazadoras. No se conoce ningún romance ni cercanía de Artemisa con el sexo masculino, pero fueron muchos los hombres y los dioses que cortejaron a Artemisa como mujer. Cada quien se sentía seducida. Artemisa las atacaba con sus flechas o animales de cacería. Tan solo se sabe de Orión, quien era su compañero de cacería y andanza entre los bosques. Apolo, su hermano, al enterarse de esta amistad y por temor a que le quitara la virginidad a su hermana, acude a la diosa de la tierra llamada Gea. Ella le envía un escorpión para que lo mate. Orión, temiendo el ataque del escorpión, decide irse nadando a una isla para salvarse. Apolo motiva a Artemisa a dispararle con sus flechas, pues ese hombre que huía nadando había intervenido para violar a una de las ninfas, acto que era reprochable por Artemisa. Al darse cuenta de que este desconocido que había disparado era Orión, le pide a su padre que lo convierta en una constelación. Se sabe también que Cítetres fue convertido en mujer al intentar violar. La diosa Artemisa, considerada diosa de la madre tierra y sustituto materno, emblema de la virginidad, pero también de la maternidad. Podría también ser el símbolo de lo femenino, encarnado por la mujer defensora de madres y que lucha hasta matar a todo aquel que transgreda el mito de la virginidad. El mito de Artemisa para muchos construye lo que es la diosa madre, la diosa virgen, aquella que da cuenta sobre la Virgen de los Sicarios en Colombia, la madre todopoderosa, lista a defender lo materno. Es el símbolo de la Madre Virgen, la Madre María. Artemisa es también el símbolo de los ritos del pasaje del sujeto. El castigo infligido por Artemisa a aquellos que transgreden las reglas se vuelve contra ellos mismos. Es la guardiana del orden que veló por lo sagrado. Artemisa es una extraña diosa que no cede a su deseo y golpea a quien pasa las fronteras, reconociendo allí el agente de la castración, al Padre Real. Retornar la falta hacia el propio sujeto para castigarlo es retornarla contra la cosa de su contrario, o sea, transgredir el gozo, culpar al sujeto de su propio gozo. Lo vemos como Artemisa lanza los perros contra Acteón para ser devorado. Pasar los límites de las fronteras, estar más allá del principio del placer. Es el mito de Artemisa. Muchísimas gracias, querida Adriana Barona, por este texto de Artemisa que nos hace reflexionar mucho precisamente sobre todo lo que tiene que ver con lo femenino. A mí me hace recordar toda esta parte de la omnipotencia, esta cosa tan fuerte de la madre omnipotente reflejada en esta diosa Artemisa y con la problemática justamente de que si transgredes, así te puede ir. Me parece muy interesante tu texto y tendremos varios comentarios alrededor de esto. Gracias por elegirlo, Adriana Barona. Vamos a darle ahora la palabra a nuestra querida Estrella Romeralo. Ella es vicepresidenta de Ensoñarte, miembro de nuestro equipo de Late en España. Estrella también es educadora social en un instituto en Toledo que se llama el Juanelo Turriano, en donde hemos tenido la oportunidad de difundir el psicoanálisis gracias a ella. Nos va a hablar sobre penia y poros. Adelante, querida Estrella. Muchas gracias, Cristina. Lo que desea aquello de lo que está falto y no lo desea si no está falto de ello. Cualquiera que sienta deseo, desea lo que no está a su disposición y no está presente lo que no posee, lo que él no es y de lo que está falto. Eso nos dice Sócrates en el banquete de Platón. Eros no posee belleza y está falto de ella, como condición necesaria para amar, lo cual no quiere decir que sea feo, pues hay una posición intermedia entre lo bello y lo feo, así como también la hay entre la ignorancia y la sabiduría, por ejemplo, la recta opinión.
Eros es una cosa intermedia. Eso es lo que le enseña Diotima a Sócrates. Hijo de Poros y Penía, los recursos y la carencia, Eros no era ni bello ni bueno, ni divino ni mortal. Es una cosa intermedia, la carencia que le hace desear precisamente de lo que está falto. Por naturaleza, Eros es un amante de lo bello. No en vano, nació el día que se festejaba a Afrodita, y es su escudero. Combina la pobreza de su madre, el estar siempre al borde de los caminos, su dormir en el suelo y al descubierto, con la naturaleza de su padre, que los lleva a pretender lo que piensa que es bueno y bello. Eros tiene un lado valiente y la capacidad de maquinar los planes necesarios para conseguir lo que desea con 1000 artimañas y recursos. Eros se mueve por la curiosidad de saber a lo largo de toda su vida. Podemos leer en el banquete: mas lo que consigue siempre es de suerte que Eros nunca está falto ni de recursos ni tampoco es rico, y está además en el medio de la sabiduría y la ignorancia. Es así que, en un mismo día, a veces florece y vive cuando está en la abundancia, y otras muere pero recobra la vida de nuevo. La clínica del psicoanálisis es la clínica del amor. Se sufre de amor, de la falta de amor, de la falta de comprender qué se juega en el amor o qué se jugó aquella vez en que lo perdimos. Atravesar el fantasma será la condición de posibilidad para ponerte en contacto con el objeto A, con la falta que es causa de deseo. No se puede decir del todo, pero se puede ir bordeando, apalabrar el agujero en el que se constituye el sujeto y el cuerpo que lo sostiene. La repetición que hace sufrir nos remite al primer encuentro con lo real, algo que todavía no ha pasado por la palabra. Cuando se trata de sufrir, se insiste en algo no comprendido, pero que de alguna manera se puede ir bordeando, registrándolo con palabras, una vuelta, otra vuelta. La elección de objeto está influenciada por el primer encuentro con lo real. En palabras de Cristina Jarque, cuando te encuentras con alguien que te pone a temblar, podemos decir que te has reencontrado con alguien que encarna el objeto A. Sócrates, que con su palabra lo alcanza, lo perturba, lo altera. Alcibiades queda atrapado por los buenos discursos de Sócrates que le dejan hechizado, lo cautiva, lo fascina. A la vez, siente cierta irritación ante la intensidad, la potencia de Sócrates que lo hace estar a merced de él, y eso le avergüenza. Lacan nos habla de las 3 formas de la falta de objeto en el seminario 4, la relación de objeto del 56-57, y en el seminario 9, la identificación del 61. La privación, la frustración y la castración. A partir de esa falta es que se va a conformar el sujeto, su mundo, sus relaciones venideras. La frustración hace referencia a una lesión o daño imaginario cuyo agente es simbólico y real, en sus 2 vertientes, del amor y del goce. Todo parte de una necesidad y su satisfacción. En la frustración del goce se juega el objeto real de la satisfacción de la necesidad, por ejemplo, el pecho. La frustración del goce no produce ninguna realidad simbólica, pero va a estar vinculada con la frustración del amor en el registro imaginario. Y es en esta última donde se van a conformar las relaciones posteriores. En la frustración del amor se juega la negación de un objeto simbólico que va a poder configurarse como símbolo del amor. Como decía nuestro querido colega Carlos Mayén para nuestro curso del año pasado de Ensoñarte, la elección de pareja tiene como base el primer objeto de amor, una relación donde se juega el amor-odio. Esta primera relación culmina en una pérdida que hace necesaria un duelo. El divorcio, que era el objeto de esta clase de Ensoñarte, implica un corte con la pareja, partener, que produce culpa. Esta culpa lleva a pensar, esto es lo que me interesa, en las fallas de lo que no fuimos
para ese gran otro. Así el niño, en el juego del Forda, de conceptualización freudiana, y en su lectura por Lacan, podemos observar el juego de la repetición, como también ocurre en la repetición de las relaciones amorosas fallidas. Remite a una inscripción, a una manera de registrar por el niño a la madre como agente simbólico de la frustración de goce. En otras palabras, en el juego de presencia y ausencia del carrete se está bordeando con el juego un real. De esta manera se simboliza a la madre como un objeto que puede estar o no presente ante la llamada del niño. El niño, en su necesidad y vulnerabilidad, llama a la madre y con su respuesta o ausencia de respuesta, la madre configura la demanda. El deseo será el resto. La diferencia entre la necesidad y la demanda que divide al sujeto. Pues la madre, nos dirá Lacan, responderá con su capricho. Lo que el sujeto ha perdido no es únicamente aquello de lo que tenía necesidad, el pecho, la leche, sino que apunta aún más allá, a la pérdida del amor de la madre. La diferencia entre lo que uno necesita y lo que demanda es lo que genera la insatisfacción. Pero el sujeto va a fijar su mirada en el otro y va a interpretar que ese otro no quiso darle lo que pidió. Decimos que estamos ante un plano imaginario, porque imagina que sí puede dárselo, en un encumbramiento y exageración de las posibilidades de ese otro. Poder llegar a ver la falta del otro, su dimensión deseante, es decir, su imposibilidad de responder a la demanda del sujeto, será necesario para dejar caer a ese gran otro y hacerlo humano. El niño también se preguntará cuál es la condición de posibilidad para que su madre esté o no presente. El carrete del Forda está presentificando a la madre con el objeto A, con la falta, y es allí que hay una parte del propio sujeto que se pierde. Como nos decía Freud en Duelo y Melancolía, el sujeto sabe a quién ha perdido, pero no lo que ha perdido con él. El niño en el juego, como el analizante en sus repeticiones fallidas de amor, va a simbolizar ese primer encuentro con lo real que no ha quedado comprendido, la partida de la madre. El carrete, el significado que tenga, remite a ese trocito de uno, a la falta que duele tanto en la pérdida de amor y que configura el deseo de aquello que se va a buscar en el siguiente objeto. El primer encuentro con lo real remite a aquello que no se puede simbolizar, la muerte, la sexualidad, aquello que nos impactó, como Sócrates impactó en Alcibiades, y que nos deja con la pregunta de qué fue aquello exactamente que el otro sabe, entre paréntesis, o supuestamente sabe, de nosotros, y nos hace volver una y otra vez al precio de nuestra libra de carne. Nos hace volver en la repetición, como a Emma, la joven histérica de Freud, que fue 2 veces a la pastelería. Primero es cierto que ella rememoró la escena a los 12 años, cuando entró en una tienda en la que 2 dependientes, a ella le gustaba uno de ellos, se reían y ella creía que se burlaban de su vestido. Ella sale disparada de la tienda y el síntoma se forma en la imposibilidad de entrar en una tienda sola, en la dificultad para caminar y dar pasos. En la clínica, Emma tardó un poco más en superar la resistencia y recuperar el primer recuerdo que por orden cronológico ocurrió cuando ella tenía 8 años. Allí por primera vez la escena, en la que entra a la pastelería y el pastelero, riéndose, le pellizca en los genitales a través de su vestido. Emma con 8 años sale, no ha entendido bien qué ha ocurrido. En la repetición, en esa escena de los 12 años, se juegan los mismos elementos, en donde ahora a ella le gusta uno de los dependientes, pero con 8 años y sin entender qué se ha jugado allí. Después de salir de la tienda, Emma se da la vuelta y vuelve a entrar por segunda vez. ¿Qué sería de la sexualidad sin el intermediario de la palabra? El inconsciente está en lo que se dice y en lo que no puede decirse. El amor surge cuando el objeto de amor ocupa un lugar particular en la propia falta. El otro reviste con su cuerpo y con su palabra
El sufrimiento del desamor está en el plano imaginario, el de la media naranja. No se sufre tanto por la persona amada como por la imaginada. Decía un analizante, no me extraña que estuviera tan loca por él, con todas las cualidades que le inventé. En el seminario 20, Lacan dirá que el amor suple la relación sexual que no hay. El cuerpo se constituye como un cuerpo agujereado, un cuerpo tórico. El amor hará algo con la falta propia sin taponarla. Pues como ya sabemos, es con palabras que se hace el amor. Muchas gracias.